Tal vez ya hayas sentido esto, la sensación de hablar con el vacío, de mirar al cielo y pedir una señal, una dirección, una palabra, y en su lugar recibir solo silencio. Días en los que todo parece una coincidencia confusa, y hasta las señales que aparecen parecen más pruebas que respuestas. Oras, visualizas, afirmas, pero la vida sigue inmóvil, como si el universo te escuchara, pero en otro idioma. Y ahí habita el dolor silencioso de quien ya despertó lo suficiente para percibir que existe algo más allá, pero aún no encontró el idioma correcto para dialogar con ese más allá. Entre la fe y la ansiedad, el alma oscila. Una parte confía en que algo mayor está guiando, la otra duda y se culpa por dudar. Es un tipo de agotamiento espiritual, el de buscar lo divino como quien intenta descifrar un código sin conocer el alfabeto. Carl Jung decía que el universo no obedece, conversa, y esa conversación sucede a través de la sincronicidad. Eventos externos que reflejan estados internos. Nada surge de la nada. Cuando la psique está coherente, el mundo responde con señales claras. Pero cuando la mente está llena de ruido, todo se confunde. El miedo, el deseo y el ego producen interferencia, y lo que debía ser un diálogo se convierte en eco. Jung llamaba a esto el encuentro entre la persona y el self. La persona intenta controlar, prever, dominar. El self, en silencio, solo muestra el espejo. Y el espejo no habla, refleja. Bruce Lipton, desde la biología, explica el mismo fenómeno en otro idioma. Según él, cada creencia y cada emoción que cultivas es una instrucción enviada a tus células. El cuerpo vive dentro de una atmósfera interna que tú mismo creas. Si el aire es de miedo, se cierra. Si el aire es de seguridad, se abre. Y cuando el cuerpo cambia su clima, el mundo que lo rodea comienza a responder de manera diferente. Las oportunidades, las personas, las coincidencias, todo parece reorganizarse, como si el universo escuchara lo que el cuerpo dice. No porque te obedezca, sino porque resuena contigo. Y es ahí donde entra Neville Goddard. Para él, el secreto de la manifestación está en el sentimiento del deseo realizado. No basta con querer, es necesario ensayar el estado. Antes de pedir un milagro, necesitas sentir como si ya fuera natural, como si aquello que deseas ya hubiera sucedido dentro de ti y tu cuerpo supiera cómo es vivir ese escenario. No sintonizas el universo con palabras, sino con el cuerpo. El cuerpo es el dial de la radio cósmica. Giras el botón de la respiración, del enfoque y de la emoción, y la estación se ajusta. Entonces, y solo entonces, las señales se vuelven audibles. Pero lo que pocos dicen es que no hay magia. No se trata de invocar, sino de sintonizar. No es convencer al universo, es aprender su idioma. Y ese idioma se llama coherencia. Coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. En este video, vamos a descifrar juntos esa gramática invisible. Vas a comprender el método secreto de comunicación con el universo, un método que no depende de una creencia ciega ni de promesas místicas. Depende de presencia, de estado fisiológico y de acción coherente. Un proceso simple, práctico y profundamente simbólico. En 24 horas puedes percibir micromovimientos, no porque algo afuera haya cambiado, sino porque aprendiste a escuchar con otro oído. Hoy vas a aprender a alinear tu biología con tu fe, a usar el cuerpo como antena de la conciencia y a transformar cada respiración en diálogo. Porque el universo no está en silencio, solo habla en el mismo tono que tu estado interno. Y cuando tu corazón, tu pensamiento y tu gesto se alinean, el universo deja de ser distante y se convierte en espejo. Toda comunicación tiene una gramática. Todo lenguaje, por más misterioso que parezca, sigue un ritmo. Y el universo no es la excepción. También tiene un idioma, y ese idioma no está hecho de palabras, sino de estados. Es la sintaxis del silencio.
La morfología del sentir. ¿Alguna vez intentaste escuchar una estación de radio entre interferencias? Por más que el locutor hable, el sonido llega cortado, distorsionado, lleno de ruido. Con el universo pasa lo mismo. Siempre está transmitiendo, pero el ruido interno de la mente impide que comprendas. Y ese ruido, la mayoría de las veces, es el miedo disfrazado de fe. Cuando pides una señal en estado de amenaza, la energía del mensaje se mezcla con la prisa, la culpa y la inseguridad. Deseas tanto la respuesta que olvidas preparar el oído. Quieres tanto controlar el resultado que bloqueas la escucha. Y el universo, que solo habla en frecuencias de calma y coherencia, permanece en un silencio aparente, no porque no quiera responder, sino porque aún no estás en la estación correcta. Jung decía, el inconsciente no habla con gritos, sino con símbolos. Eso significa que el universo no responde en el lenguaje de la urgencia, sino en el del significado. Lo que llamamos sincronicidad no es azar, es sintonía. Es cuando tu estado interno se alinea con el ritmo del todo. Cuando eso sucede, lo que era confuso se vuelve claro. Lo que parecía coincidencia se vuelve dirección. Pero la clave, siempre, está antes de la pregunta. Por eso, el primer paso del método es aprender a alinearte antes de hablar. El cuerpo necesita aprender el idioma del silencio antes de formular el pedido. Y eso comienza con algo simple: la respiración. Respirar es traducir lo invisible en movimiento. Cuando respiras despacio, con intención, el cuerpo cambia de frecuencia. La respiración, 6-6, 6 segundos para inhalar, 6 para exhalar, es el lenguaje básico de la coherencia autonómica. En solo 3 minutos, el corazón comienza a sincronizarse con el cerebro y el cerebro filtra mejor los patrones y las posibilidades. La ansiedad se transforma en enfoque, la prisa se transforma en presencia. Es en ese punto cuando te vuelves audible para el universo. Después de la respiración, viene la pregunta, pero no cualquier pregunta. La pregunta única, esa que sustituye 100 dudas por una dirección. ¿Cuál es el menor próximo paso íntegro ahora? No, ¿qué va a pasar? No, ¿cuándo vendrá el milagro? Sino, ¿qué puedo hacer ahora con verdad? Esa pregunta es un portal. Te saca del control y te devuelve a la colaboración. Escribe esa respuesta en una línea, simple, sin adornos, y actúa en menos de 15 minutos. La respuesta puede parecer pequeña: enviar un mensaje, caminar 5 minutos, reorganizar un rincón de la casa o simplemente descansar. Pero eso es lo que abre el circuito. El universo no responde a teorías, responde al movimiento coherente. Y hay algo misterioso en ese gesto. Cuando respiras, preguntas y actúas, lo invisible responde. No con promesas, sino con sincronía. La vida empieza a devolverte ecos de tu presencia, un encuentro inesperado, una frase que hace sentido, un correo que llega en el momento justo. No es coincidencia, es resonancia. Por eso, antes de pedir cualquier cosa, alinéalos. Antes de hablar, respira. Antes de orar, siente. Porque el universo no entiende palabras desacompasadas, sino que reconoce el ritmo de la verdad. Es como ajustar el dial de una radio. Si intentas escuchar una frecuencia sin sintonizar, solo oyes ruido. Pero cuando giras el botón hasta el punto exacto, el sonido se aclara. El universo es esa estación, y el cuerpo, el botón. Cuando la respiración encuentra al corazón y el pensamiento se aquieta, el canal se abre. Y en ese instante, dejas de pedir ser escuchado y comienzas por fin a escuchar. El diálogo con el universo comienza dentro de la piel. Antes de tocar lo invisible, hay que escuchar el cuerpo. Ese templo microscópico que habla un lenguaje antiguo, hecho de impulsos, hormonas y creencias que se volvieron carne. Bruce Lipton, biólogo celular e investigador de las relaciones entre mente y biología, afirma algo que, a primera vista,
parece demasiado poético para ser ciencia. Las creencias son instrucciones celulares, pero eso es exactamente lo que son. El cuerpo escucha lo que repites, y cada pensamiento recurrente se convierte en una orden fisiológica. Cuando dices, nada me sale bien, no nací con suerte, las cosas buenas siempre se me escapan, no solo estás desahogándote, estás transmitiendo una instrucción. Esa frase se infiltra en el cuerpo, altera el ritmo del corazón, cambia la tensión muscular, modifica el sueño e incluso la digestión. En pocos días, el organismo empieza a ahorrar energía, a protegerse, a evitar riesgos. Es lo que la biología llama modo de retracción, y el universo, que responde a lo que eres y no a lo que dices, lee ese estado como un pedido de pausa. Pides expansión con la boca, pero el cuerpo envía la señal de retraimiento. Por eso, lo que Lipton llama epigenética narrativa es tan importante. La epigenética demuestra que las células no son prisioneras del ADN, son lectoras del ambiente. Se adaptan a la atmósfera interna, y esa atmósfera se moldea con la historia que te cuentas a ti mismo. Cambia la historia, y el cuerpo cambia. Cambia el cuerpo, y el campo cambia contigo. Entonces, la pregunta que realmente importa es, ¿qué historia está escuchando tu cuerpo de ti? Cuando cambias esa historia, algo profundamente físico sucede. El sueño comienza a restaurarse, el enfoque regresa, la disposición se reorganiza y, como en un efecto dominó, el ambiente externo, las personas, las conversaciones, las oportunidades, empieza a vibrar en la misma sintonía. Por eso el universo responde, no porque juzgue lo que mereces, sino porque refleja lo que emanas biológicamente. A partir de ahora, el método enseña un pequeño ritual de reconexión, simple, casi imperceptible, pero poderoso. Se llama guión biológico de 90 segundos. Es el ejercicio que reescribe el mensaje que tus células están transmitiendo. Respira por la nariz, lenta y profundamente. Abre el pecho, endereza la postura, lleva la mano al esternón, el punto entre el corazón y la garganta. Ahí está el centro de la comunicación. Durante 90 segundos, mantén el cuerpo en presencia y repite internamente 2 frases funcionales, pero vivas. Colaboro con las oportunidades que encuentro. Mi cuerpo aprende señales con calma. No es un mantra, es una reprogramación fisiológica. Estas frases, dichas en ese estado de coherencia, cambian el tono de la voz interna que el cuerpo escucha. Y cuando el cuerpo cambia el tono, el universo entiende la nueva frecuencia. Puedes imaginar cada célula como una antena, una pequeña estación de radio vibrando. Cuando el clima interno es de miedo, las antenas captan interferencia. Cuando el clima es de gratitud, seguridad y propósito, sintonizan el canal correcto. Y lo que era ruido comienza a volverse dirección. Surge una intuición suave. Un nombre viene a la mente. Un camino se dibuja. Nada grandioso, solo claro. Y es en la claridad donde habita la verdadera fe. Por eso, comunicarse con el universo no es intentar convencer lo invisible, es ajustar el transmisor interno. Tu cuerpo es el mensajero y habla todo el tiempo, incluso cuando no lo notas. Cada pensamiento, cada emoción, cada gesto envía una frecuencia al campo y el campo devuelve el mismo idioma, traducido en circunstancias. Cambia el discurso de autosabotaje por un discurso de colaboración y verás cómo el mundo se reorganiza a tu alrededor. Lo invisible no te está probando, simplemente responde a la vibración que emites. Y esa vibración comienza con algo muy concreto: la respiración, la postura, la creencia que decides nutrir. En última instancia, el método de Lipton es simple. No atraes lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y lo que eres, el cuerpo lo anuncia antes que la boca. Imagina que, cada noche antes de dormir, estás frente a un escenario invisible, un teatro silencioso, sin público, donde el actor, el director y el espectador son el mismo,
Es en ese escenario donde, según Neville Goddard, el universo comienza a escuchar tu verdadero idioma. Neville decía, la imaginación es Dios en acción. Y lo que quería decir con eso no es una metáfora cualquiera, es una afirmación radical sobre el poder creador del estado interior. Porque en el campo invisible de la conciencia, el universo no reacciona a las palabras que dices, sino al estado que encarnas. Puedes repetir 1000 afirmaciones, visualizar durante horas, desear con fuerza. Pero si el cuerpo está contraído, si el corazón está en descompás con lo que quieres, el campo solo escucha el miedo. Por eso, el primer secreto de la comunicación con el universo no es el pedido, es el ensayo del estado correcto. Neville llamaba a esto asumir el sentimiento del deseo realizado. No se trata de soñar despierto, sino de sentir con el cuerpo la realidad que deseas crear, como si ya fuera natural. No es imaginación distante, es presencia anticipada. Es permitir que la emoción del «ya sucedió» moldee el sistema nervioso hasta que aprenda el nuevo patrón. Porque el cuerpo, antes de creer en ideas, cree en sensaciones. Observa, cuando imaginas una situación amenazante, el cuerpo reacciona. Acelera el corazón, tensa los músculos, cambia la respiración. La mente crea, el cuerpo responde. Pero lo contrario también es cierto. Cuando imaginas una realidad de seguridad, propósito o alegría tranquila, el cuerpo también responde y envía esa nueva frecuencia al campo. Así se conversa con el universo, no desde la ansiedad del querer, sino desde la serenidad del ser. Para practicar, elige un momento del día, preferiblemente por la noche, cuando el cuerpo empieza a rendirse al descanso. Recuéstate, relájate, respira profundamente. Siente el peso del cuerpo en el colchón, la temperatura del aire, el ritmo del corazón. Luego imagina una escena mínima. No un gran espectáculo, sino un instante simple, plausible. Tal vez un abrazo de alguien que te felicita, un correo con buenas noticias, la sensación de firmar un documento importante o de abrir una puerta que simboliza lo nuevo. Siente el gesto, el sonido, el olor, el detalle. Repite la escena por 10 o 20 segundos, lo suficiente para que el cuerpo crea que lo está viviendo ahora. Ese pequeño ritual es una semilla. Neville decía que el secreto no está en el tamaño del deseo, sino en la consistencia del estado. La escena mínima, repetida cada noche, graba un nuevo surco en tu sistema nervioso, como si fuera el vinilo de una nueva canción. Y cuando amanece, la aguja de la conciencia tiende a seguir ese nuevo camino. Despiertas más atento a las oportunidades, más abierto a las conexiones, más intuitivo, no porque el milagro sucedió, sino porque empezaste a reconocer su camino. El mayor error, según Neville, es usar la imaginación como escape del presente, visualizar para huir de la vida, en lugar de crearla. Eso genera frustración, porque cuando sueñas como quien se ausenta, la energía se dispersa. Pero cuando imaginas como quien participa, el cuerpo coopera. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Así que la práctica correcta es simple y profunda. Por la noche, con el cuerpo tranquilo, ensaya el estado deseado. No desees, siente. No observes, encarna. No esperes la señal. Conviértete en la señal. No le estás pidiendo al universo que te dé algo. Le estás diciendo, así vibra mi fe. Y el universo, que es un espejo de conciencia, refleja de vuelta el mismo patrón. Neville llamaba a esto imaginación encarnada. Jung la llamaría imaginación activa simbólica. Lipton, reprogramación epigenética a través del estado emocional. Pero todos hablan de lo mismo, del arte sagrado de sentir antes de ver, de vivir por dentro lo que el mundo aún no percibe, y luego ver al mundo, lentamente, comenzar a moverse en sintonía. Percibirás las primeras señales discretas, una conversación inesperada, una coincidencia, una idea súbita en medio del día. Son los primeros ecos de la nueva frecuencia.
El universo está respondiendo, no porque gritaste más fuerte, sino porque, finalmente, aprendiste a hablar su idioma, el idioma de la vibración coherente. Es aquí donde muchos se pierden en el camino. Después de sentir las primeras sincronicidades, después de experimentar la danza misteriosa entre pensamiento y acontecimiento, es común caer en la trampa que transforma la espiritualidad en superstición. El encantamiento se vuelve ansiedad, y la fe, que debería abrir espacio, se transforma en vigilancia constante. Empiezas a ver señales en todo, un número repetido en el reloj, una canción que suena en el momento justo, un mensaje que parece respuesta. Y sí, a veces lo son, pero otras veces no. El universo habla, pero no parlotea. Y si intentas interpretar cada movimiento como una profecía, la mente vuelve a dominar el campo. El ego, disfrazado de místico, pasa a cazar coincidencias como quien caza aplausos de lo invisible. Jung alertaba sobre esto. Decía que la sincronicidad es la unión significativa entre el mundo interno y el externo, no una huida de la razón hacia lo mágico. Cuando el ego está inseguro, convierte cualquier ruido en oráculo, cualquier azar en destino. Pero el verdadero diálogo con el universo no es una búsqueda del tesoro de señales. Es un proceso de escucha lúcida, calma y útil. La señal auténtica tiene una marca inconfundible. Es útil. No llega para impresionarte, sino para orientarte. Abre un pequeño paso concreto, una acción posible ahora. Cuando es solo curiosidad o distracción, no genera movimiento. Gira en torno al ego, alimenta el fascinamiento, pero no produce vida. Por eso existe un criterio simple, casi un antídoto, llamado filtro de utilidad. Siempre que percibas algo que parece una señal, haz una pausa y pregunta: ¿esta señal me ofrece qué paso concreto, medible y benevolente en las próximas 24 horas? Si la respuesta es nada, guarda el encanto, pero no lo conviertas en dirección. Tal vez sea solo belleza, y la belleza también es lenguaje del universo, pero no necesariamente un mapa. La madurez espiritual es saber apreciar el símbolo sin volverte prisionero de él. El universo no quiere confundirte, quiere entrenarte. Y muchas veces, el entrenamiento es dejarte discernir. Quiere enseñarte a percibir cuándo es él quien habla y cuándo es solo tu carencia intentando hablar en su lugar. Si la señal te calma y te invita a actuar con ligereza, es comunicación. Si la señal te aprieta, te apura, te culpa, es ruido. La coherencia lo siente de inmediato. El cuerpo lo sabe. Por eso, antes de interpretar, vuelve al cuerpo. Respira. Siente. Mira si hay paz en el paso que se abre. Si la hay, sigue. Si no, espera. Leer señales es como navegar con un faro a lo lejos. No corres hacia él, solo te orientas por la luz. El faro sirve para guiar barcos, no para entretenerlos. Pero los fuegos artificiales, eso sí, distraen. Y es fácil confundir un faro con fuegos. Ambos brillan, pero solo uno ilumina el camino. Así, el verdadero buscador aprende la diferencia entre magia y madurez, entre sincronicidad y superstición. La superstición quiere controlar el universo. La sincronicidad quiere cooperar con él. Una nace del miedo, la otra de la confianza. Y cuando la confianza se instala, la señal ya no es algo que necesitas cazar. Es algo que naturalmente cruza tu camino, en el ritmo justo, con la precisión de quien sabe el momento de ser visto. La comunicación con el universo es una relación de reciprocidad, no de exigencia. Cuanto más calmo el emisor, más nítida la respuesta. Cuanto más sereno el observador, más silenciosa la señal. Y es en ese silencio, y no en las coincidencias ruidosas, donde lo sagrado suele susurrar. Todo lo que el universo necesita para empezar a moverse a tu favor es una respuesta tuya. No una promesa, no una teoría, sino una respuesta. Concreta, simple, corporal. El diálogo con lo invisible se consolida cuando muestras, con actitud, que estás dispuesto a cooperar.
Y el protocolo de 24 horas es exactamente eso, una forma de mostrar al campo y a ti mismo que estás listo para participar de la conversación. El primer principio del protocolo es este: el universo no reacciona a la intensidad, sino a la regularidad. No importa cuánto desees algo, si tu práctica es caótica. El campo no entiende picos emocionales, entiende coherencia. Y la coherencia se traduce en pequeños gestos repetidos, con presencia total. Por eso, el método es simple. No necesitas velas, amuletos ni mantras secretos. Necesitas presencia en ciclos cortos. Mañana, tarde y noche. 3 momentos del día que se vuelven portales de alineación. Por la mañana, el primer paso es ajustar el cuerpo. Apenas despiertes, antes de tocar el celular o zambullirte en las tareas, siéntate y practica la respiración. 6, 6, 6 segundos. Inhalando, 6 exhalando. 3 minutos son suficientes. Ese patrón regula el sistema nervioso, sincroniza el ritmo cardíaco y estabiliza el campo eléctrico del corazón. Es como sintonizar la antena antes de intentar captar la estación. Enseguida, haz el guión biológico de 90 segundos. Coloca la mano sobre el pecho y di internamente: colaboro con las oportunidades que encuentro. Mi cuerpo aprende señales con calma. Estas frases no son pedidos, son códigos. Informan a tus células la frecuencia que deseas sostener a lo largo del día. Después, escribe una pregunta única, objetiva y posible. ¿Cuál es el menor próximo paso íntegro que puedo dar hoy? Nada de metas grandiosas. El secreto del diálogo con el universo está en las microacciones que prueban consistencia. En cuanto llegue la respuesta, y llegará como un pensamiento simple, un impulso sereno, comprométete a actuar en menos de 15 minutos. Esa acción es el mensaje físico que el campo entiende. Por la tarde, se abre el segundo portal. Es la hora de reafirmar el estado. Encuentra un minuto de pausa, cierra los ojos y visualiza la escena mínima de Neville Goddard, el instante simbólico que representa el resultado deseado. Siente al cuerpo reaccionar a esa escena. Agradece mentalmente porque ya está en proceso. Y, enseguida, realiza una acción de servicio, algo pequeño y real. Ayudar a alguien, ofrecer una palabra buena, resolver una pendiente. Eso ancla la energía en el mundo concreto. Estás diciéndole al universo: yo actúo, incluso sin pruebas, y el universo responde a la fe que actúa, no a la fe que espera. Por la noche, el tercer momento. Antes de dormir, revisita el día. En 3 líneas escribe: ¿qué percibí? ¿Qué puerta se abrió? ¿Cuál será el próximo paso? No subestimes este gesto. Escribir es sellar. Es transformar intuición en dato, sensación en trayectoria. Aquí es donde lo invisible comienza a traducirse en lenguaje comprensible. Y entonces, en el silencio del cuerpo a punto de dormirse, repite el ensayo de Neville. Respira lentamente, trae de vuelta la escena mínima y siéntela hasta que la emoción se vuelva plausible. Deja que el cuerpo se duerma en ese estado, el estado de la fe encarnada. Porque el sueño es el suelo donde germina la nueva vibración. Mientras duermes, el sistema nervioso reorganiza los circuitos de percepción y abre espacio para reconocer, al día siguiente, las oportunidades que ya estaban a tu alrededor, pero que antes no veías. A lo largo de esas 24 horas, no esperes explosiones ni milagros cinematográficos. Espera movimientos discretos, microcoincidencias, pequeños ajustes internos. Tal vez un mensaje que llega, una intuición más nítida, un descanso más profundo o el coraje de decir un sí donde antes había miedo. Esas son las primeras respuestas del campo, señales prácticas, concretas, benevolentes. Y si sigues, el diálogo se profundiza, porque el universo habla en silencio, pero su silencio es activo. Responde cuando demuestras que la conversación es lo suficientemente importante como para ser diaria.
Y cuando el diálogo se vuelve hábito, la realidad comienza a reorganizarse con la precisión de quien siempre quiso escucharte. Solo estaba esperando que aprendieras a oír. Cuando llegamos hasta aquí, algo ya cambió. Porque el simple acto de permanecer escuchando un contenido como este, con el corazón abierto y el cuerpo presente, es en sí una forma de comunicación con el universo. No estás solo oyendo un texto, estás respondiendo a un llamado. Y todo llamado escuchado con atención ya es una oración atendida en movimiento. A lo largo de este video, exploramos cómo Jung, Lipton y Neville, cada uno a su manera, describieron el mismo fenómeno sagrado desde ángulos distintos. Jung mostró que el universo habla a través de símbolos. Lipton mostró que el cuerpo responde a las creencias que eliges alimentar. Neville reveló que el sentimiento es el puente entre lo invisible y lo visible. Juntos, dibujan el mismo mapa. El mapa de la coherencia entre lo que sientes, crees y practicas. Cuando esa coherencia sucede, el universo no necesita gritar, simplemente responde. Las señales no surgen como magia, sino como ecos naturales de un campo que reconoce su propio reflejo. Por eso Bruce Lipton decía que las creencias son instrucciones celulares, porque cada pensamiento coherente, sostenido por un cuerpo tranquilo, envía un mensaje biológico al mundo. Y cuando ese mensaje lleva propósito y seguridad, el ambiente comienza a devolver respuestas compatibles. Neville, por su parte, enseñaba el complemento esencial: asumir el sentimiento del deseo realizado. Es decir, no esperar a que el mundo te pruebe algo para recién entonces sentir gratitud, sino sentir ahora, para que el mundo reconozca ese estado como destino. Antes de dormir, recomendaba ensayar ese estado. 2 o 3 minutos de imaginación encarnada, vivida como si el deseo ya fuese real. Y el cuerpo, obediente al estado, aprende el nuevo patrón. Amanece diferente, más atento, más abierto, más lúcido. Este es el milagro discreto que Neville llamaba fe activa. Fe que tiene cuerpo. Y aquí está el punto central de todo este recorrido. Comunicarte con el universo no es pedir, es participar. Es actuar como quien ya fue escuchado. Es andar como quien ya tiene la respuesta en el pecho. Es hablar menos y sentir más. Porque el universo no es un mostrador de pedidos. Es un campo de resonancia. No da recompensas, refleja estados. Pero hay trampas. 3, especialmente, alejan al buscador sincero de su sintonía. La primera es la creencia de que, si es para mí, vendrá sin esfuerzo. No. El diálogo con el universo exige cooperación. La vida no es sirvienta, es pareja. Y la pareja solo florece cuando hay reciprocidad. La segunda trampa es confundir cualquier coincidencia con una señal. Aquí es donde el ego espiritual sabotea la claridad. Recuerda, la sincronicidad legítima trae utilidad práctica, abre una puerta real, no solo el fascinamiento de otro enigma. Y la tercera es esperar certeza total para actuar. Pero la certeza es consecuencia, no prerequisito. No necesitas tener una fe perfecta, solo necesitas un paso honesto. El universo amplifica pasos, no vacilaciones. Las verdaderas señales de que la conversación comenzó son sutiles. La mente negocia menos antes de actuar. Las coincidencias se vuelven funcionales, no teatrales. El sueño repara. La mañana trae claridad. Y sin notarlo, empiezas a atraer personas, ideas y situaciones que parecen encajar. No porque vinieron de afuera, sino porque tu frecuencia finalmente se volvió audible. Para mantener viva esa comunicación, no necesitas más de 20 minutos al día. 5 minutos de respiración. 6 para bajar el ruido. 2 minutos de guión biológico para informar al cuerpo. 10 minutos de microacción benevolente. Algo que genere valor, incluso pequeño. Y 1 minuto de escena mínima, por la noche, antes de dormir. Estos son los 4 acordes de la sinfonía diaria entre tú y el universo. Al practicarlos, transformas tu rutina en rito.
tu cuerpo en altar y tu atención en oración. Porque el secreto no está en conseguir que el universo escuche tu voz, sino en aprender a escuchar la suya, que siempre susurró dentro de ti. Y si llegaste hasta aquí, sabe, no fue casualidad. La sincronicidad que te trajo hasta este video es el propio método en acción, la prueba de que el universo ya comenzó a responderte. Entonces, de aquí en adelante, no pidas más señales. Sé la señal. Vuélvete la vibración que te gustaría encontrar en el mundo y observa. Puertas que antes parecían cerradas empiezan a moverse. Las coincidencias se transforman en invitaciones y lo improbable, lentamente, empieza a parecer inevitable. El universo no se comunica con palabras, responde con espejos. Y ahora, al mirar tu propia vida, verás reflejos nuevos, porque finalmente cambió el emisor. Al fin y al cabo, Dios, el campo, el self, llámalo como quieras, nunca dejó de hablar. Fuimos nosotros quienes, por miedo o prisa, dejamos de escuchar. Pero cuando desaceleras, respiras y sientes el próximo paso íntegro, el lenguaje sagrado vuelve a ser comprensible. Y en ese instante, la conversación recomienza. Simple, serena, silenciosa y eterna.